Hola a todos, aquí Ulises Navarro y en este video vamos a hablar acerca de un tema que nos han estado preguntando de manera muy recurrente y es el siguiente: si va a ser posible el seguir llevando a cabo planeación fiscal o estrategia fiscal o buscar algún método que te permita la disminución o la no causación o la optimización de los ingresos y de las utilidades de la empresa a través de alguna interpretación jurídica. ¿Ok? Antes que nada debemos de establecer algo. La planeación fiscal es un derecho de los contribuyentes. Los contribuyentes tienen el derecho, apegándose a ciertos criterios y cumpliendo con ciertas reglas, pero el contribuyente tiene el derecho de establecerse o digamos que encuadrarse en un supuesto que le implique el menor costo o la menor cantidad de impuestos posible de acuerdo a lo que establezca la ley. ¿Ok? Esto es un derecho y obviamente existen abusos a estos derechos. ¿Okay? El 5A del Código Fiscal de la Federación que se acaba de adicionar viene a regular de forma general esta norma, esta llamada norma antiabuso o norma antielusión. ¿Okay? Esto no es nuevo, ya existían ciertas regulaciones repartidas por ahí en ciertos ordenamientos que establecían lo que esta norma pretende, pero no lo hacía de forma general, sino se establecían en algunas partes de la ley del impuesto sobre la renta, y esto nace con relación a las recomendaciones de Gafi y de la OCDE, ¿no? Que normalmente estas recomendaciones terminan siendo adoptadas por muchos países y al final terminan convirtiéndose en regulaciones jurídicas o en reformas a dispositivos jurídicos. Si nosotros verificamos y leemos cuidadosamente la exposición de motivos de la ley, nos va a establecer que este nuevo dispositivo 5A nace por considerar que el artículo 69B no era suficiente para evitar la evasión fiscal. Pero de aquí surgen varias cuestiones bastante interesantes, porque de entrada el artículo 69B tiene por objeto identificar a las empresas que están llevando a cabo operaciones simuladas y empresas que estén facturando operaciones sin contar con los activos o con la infraestructura material, humana o legal necesaria para llevar a cabo esa operación, ¿no? Y eso es una evasión fiscal. Eso es evasión fiscal y es considerado delito, ¿no? Cuando nosotros hablamos de norma antiabuso y de planeación fiscal, no estamos hablando de evasión. Probablemente estaríamos hablando de otro concepto. La evasión fiscal como tal es el incumplimiento directo, el incumplimiento literal de una disposición fiscal. Es el ocultamiento, es la simulación, es el hacer caer en el error a la autoridad, es la falsificación, es la no declaración, etcétera, ¿no? Eso es evasión fiscal y eso es delito, ¿no? A diferencia de lo que establece en el artículo 5A, que si lo vemos en el último párrafo, establece que lo dispuesto por este artículo en ningún momento se considerará de carácter penal. Entonces eso es algo interesante para considerar. Pero esta norma antiabuso, como les digo, ya existía en ciertos dispositivos, como lo es la ley del impuesto sobre la renta, en materia de exenciones, en el capítulo de Refipres también lo establecía y ya establecía cierta posibilidad que le otorgaba la ley a la autoridad de recaracterizar los actos. ¿Okay? Pero
A lo que voy con esto es que la planeación fiscal siempre va a ser posible, siempre y cuando no abusemos de ella y cumplamos con las reglas que se acaban de establecer en este artículo 5A, que nace como norma antiabuso o como norma anti-elusión, que es la diferencia entre elusión y evasión. La elusión es un concepto más benévolo, más sutil, donde lo que implica es disminuir la carga tributaria a través de la aplicación de disposiciones legales, que es la diferencia, ¿okay? Entonces, esta norma está basada en varios principios y doctrinas que ya existen desde hace mucho tiempo, doctrinas anglosajonas, doctrinas europeas, y estas tres doctrinas ya se encuentran contempladas en esta nueva norma, que estas doctrinas ya hablamos un poco de ellas en el otro video que subimos, pero para esclarecer un poco más y para abundar un poco más en el tema, las doctrinas que se deben de cumplir son las siguientes: sustancia sobre forma, razón de negocios y step transaction, ¿ok? Entonces, si nosotros leemos el artículo 5A en el párrafo cuarto, nos vamos a dar cuenta que la norma está tratando de cumplir con esas tres doctrinas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el párrafo cuarto como tal establece: la autoridad podrá presumir, salvo prueba en contrario, estamos hablando de juris tantum, ¿ok?, que no existe una razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal, ¿ok? Adicionalmente, la autoridad podrá presumir, salvo prueba en contrario, que una serie de actos jurídicos carecen de razón de negocios cuando el beneficio económico razonablemente esperado pudiera alcanzarse a través de la realización de un número menor de actos jurídicos y el efecto fiscal de estos hubiera sido más gravoso. Ahí estamos hablando de las doctrinas que les acabo de comentar. Esta última, la step transaction, que habla sobre una operación que en la realidad podría haber ocurrido en un número menor de actos y que sin embargo tú lo llevaste a cabo en actos que tú deliberadamente celebraste de manera intermedia y que con estos actos provocaste que el impuesto disminuyera o que no lo causaras o que te encuadraras en una situación mejor, y que este acto como tal no era necesario para la consecución o el fin primordial de la operación real, ¿ok? Entonces yo les quiero poner, por ejemplo, lo que establece el artículo 93, que establece lo siguiente. Obviamente sabemos que están exentas los ingresos que reciban los hijos de los padres, ¿no? O ascendientes o descendientes en línea recta, así como los cónyuges. Pero ya se establece una norma antiabuso en este precepto, que dice que siempre y cuando los percibidos por ascendientes de descendientes no se enajenen a otro descendiente. Es decir, yo recibo una donación de mi papá y yo al mismo tiempo lo dono a un hermano que es otro descendiente de mi papá. ¿Por qué? Porque de ahí nos podríamos ir, después donarlo a otro hermano y después donarlo a la mamá y luego después donarlo al papá de vuelta, ¿no? Entonces ya estaríamos hablando de un ingreso que recibió el papá que a lo mejor no lo causó porque no lo acumuló, porque en el momento no lo recibió, lo dona al hijo y el hijo lo dona a la mamá y vuelve a dar la vuelta. Entonces claramente estamos hablando de que la ley prevé supuestos que te benefician fiscalmente, pero que es materia de abuso y por lo tanto se encuentra regulado. Este es un ejemplo de una norma antiabuso, ¿ok? Les voy a poner otro ejemplo, a ver qué opinan ustedes. Digamos que el dueño de una empresa, como socio o accionista, es el dueño de una marca, ¿ok?, que es la marca de la empresa.
¿sale? La empresa la está explotando porque así empezó él empezó en actividad empresarial, después dio de alta la obligación de socio accionista, pero él siempre tuvo la marca a su nombre porque se estila muchísimo que a veces tú inicias tu negocio como persona física, das de alta la marca la registras ante el INPI, está tu nombre y posteriormente lo que decides es enajenar la marca a la empresa. ¿Okay? Entonces, la enajenación de la marca como tal no es ilegal, ¿no? Es perfectamente válido, es perfectamente razonable e inclusive existe una razón de negocios de el por qué la empresa se considera mucho más, es mucho más recomendable, que la empresa sea dueña de la marca que está explotando, ¿no? Y no de una persona física. Pero bueno, el dueño enajena la marca, pero resulta que el dueño está tributando a través de actividad empresarial. ¿Sale? Entonces, ¿qué sucede? Que la empresa le puede pagar la marca al dueño y el dueño, cuando se lo paguen, el dueño va a tener la obligación de acumular el ingreso, ¿no? Entonces, si estás tributando a través de actividad empresarial, no tienes la obligación de acumular hasta en tanto no te paguen, ¿ok? Pero antes de que el dueño le enajene la marca a la empresa, el dueño le dona a su hijo la marca, ¿ok? Entonces ya el dueño de la marca ya no es él, es el hijo. Entonces estamos hablando de que el hijo ya tiene la marca, tiene el dominio de la marca y tiene el derecho de hacer con ella lo que le plazca. Y resulta que el hijo es quien vende la marca a la empresa, ¿ok? Entonces, a su vez, el hijo le cede los derechos de cobro al papá de forma exenta porque así lo establece la ley. Es una cesión de derechos, está cediendo una cuenta por cobrar y esta cuenta por cobrar está exenta, ¿no? Entonces el papá le dona al hijo la marca, el hijo vende a la empresa y el hijo, después de vender, cede los derechos de cobro al papá. Entonces la empresa le paga al papá. Entonces el hijo tributaba a través de actividad empresarial también. Cuando vende, no acumula porque no le pagaron a él, le terminan pagando al papá. El papá no acumula tampoco porque proviene de una cesión de derechos y al fin de cuentas nadie termina pagando impuestos y la empresa termina obteniendo la marca y termina obteniendo una depreciación del activo que acaba de recibir, ¿no? ¿Es ilegal esto? Digo, la cesión de derechos es un acto jurídico que tiene naturaleza jurídica propia. La cesión de derechos está celebrada, la donación también está celebrada, inclusive lo puedes haber hecho en escritura pública ante notario. El acto existe en sí. El acto no es ilegal, el acto tiene su naturaleza jurídica, pero al momento en que tú ves el todo, se trata de ver el contexto de la operación completa, ¿no? Entonces, lo que tienes que ver aquí es si estás cumpliendo con esas reglas y con esas normas, ¿ok? Entonces aquí podríamos hablar de que la norma a lo mejor de razón de negocios a lo mejor está justificada, a lo mejor la de sustancia sobre forma. ¿Por qué? Porque la empresa realmente sí puede proyectar a futuro que puede explotar la marca, inclusive cobrar regalías, etcétera, pero no cumple con el principio o con la doctrina de Step Transaction. ¿Por qué? Porque el tema de la cesión de derechos y el tema de las donaciones entre los padres, que son actos intermedios que obligaron o que generaron que esta operación no causara impuesto alguno, esos actos violan el principio de Step Transaction, ¿ok? Entonces a esto es a lo que voy con eso, ¿vale? No cumpliría de cierta forma el test que está señalado en el artículo 5A. Ahora, no es que sea ilegal de primera mano.
Lo que significa es que la autoridad va a tener la capacidad de cuestionar la operación y de presumir que carece de razón de negocios, ¿ok? Y esta presunción admite prueba en contrario, y esta presunción única y exclusivamente puede desarrollarse a través de la aplicación de facultades de comprobación de la autoridad, es decir, visita domiciliaria o revisión de gabinete, revisión de dictamen, etc. Y a través de esta revisión es cuando va a poder identificar ciertas operaciones, y si considera que estás cayendo en el supuesto de una violación al 5A, entonces la autoridad tendrá que solicitar o pedir permiso, o avisar al comité que señala esta nueva reforma, que será este comité integrado por miembros de la Secretaría de Hacienda y por miembros del Servicio de Administración Tributaria, que van a determinar si procede o no procede. ¿Ok? Entonces, existen todavía varias cosas en el aire que no sabemos cómo van a funcionar, porque en el momento en el que avisa, la autoridad suspende el procedimiento de fiscalización. Ahora, esto podría ser o no considerado como un perjuicio al contribuyente, porque suspende hasta 2 meses. ¿Okay? Entonces esa suspensión podría inclusive ser atacable. Lo que no sabemos aún es, el comité nos va a avisar de la resolución, el comité va a notificarnos a nosotros, porque es una resolución que nos perjudica o nos afecta en cualquier sentido. ¿Okay? Entonces ese comité no viene bien establecido en la ley si el comité nos va a notificar a nosotros o si solamente le va a avisar a la autoridad y la autoridad nos va a avisar a nosotros. Es un acto que realmente nos tienen que notificar, nos tienen que correr traslado, ¿no? Entonces, poco a poco se va a ir regulando esto, pero hay mucha materia que todavía está en el aire y que probablemente cause cierta incertidumbre legal, ¿ok? Y que pueda ser materia de defensa en un futuro. Entonces, como les digo, no se trata de defraudación fiscal, no se trata de evasión fiscal, se trata de que obviamente tienes el derecho de encuadrarte en los supuestos que te establece la ley para optar por el menor pago de impuestos posibles sin ningún problema, siempre y cuando cumplas con este test de respetar la doctrina y los principios que están establecidos en el 5A, que son razón de negocios, sustancia sobre forma y step transaction, ¿ok? Entonces, como les digo, esto no se trata de un artículo nuevo, no se trata de algo de lo cual debamos de preocuparnos. Es algo que se veía venir, es algo que es totalmente normal, es algo que la autoridad, a raíz de que el 69B no está siendo suficiente para controlar la evasión fiscal, pues necesita más herramientas para poder recaudar, ¿no? Entonces es algo totalmente normal que inclusive si nosotros lo exploramos a fondo, lo estudiamos de manera correcta, es claro que va a dar lugar a muchas irregularidades y a muchas ilegalidades. ¿Okay? Entonces, esto es una buena noticia, que es mucho mejor que lo que venía anteriormente estableciendo el proyecto de ley, de que la autoridad tenía la facultad de recaracterizar los actos, ¿no? Eso es muchísimo más delicado, porque aquí lo que tiene que hacer la autoridad es decir: oye, considero que te encuadras en estos supuestos, aviso al comité y que el comité determine si sí o no. No que la autoridad tenga una facultad expresa en ley de establecerte que considera que tu acto no se trata de este acto, sino de este en particular, y que por lo tanto debiste haber pagado tal impuesto. Eso es más delicado aún, ¿no? Y yo creo que también lo hizo la autoridad para protegerse un poco, porque iba a ser muy difícil motivar el razonamiento lógico, jurídico y comercial. Iba a ser mucho más complicado al momento de que la autoridad motivara
su actuar. Es decir, que te dijeran, oye, yo considero que la operación que realizaste es una operación que carece de razón de negocios, y no solo eso, sino que considero que la operación que realizaste realmente fue otra, por este motivo, ¿no? Entonces lo que hago es desvirtúo la naturaleza jurídica de un acto y además le doy el nacimiento de una nueva naturaleza jurídica a un acto que no sabemos si existió o si no existió, y eso es mucho más difícil. O sea, la autoridad tendría la obligación de crear algo de la nada y justificarlo y sostenerlo, y va a ser muy difícil eso, ¿no? Entonces, sobre todo por la parte de la motivación. Aquí lo que la autoridad dice, ¿sabes qué? Juris tantum, presumo, salvo prueba en contrario, te arrojo la carga de la prueba a ti, de que eso no ocurrió, de que carece de razón de negocios, entonces tú demuéstrame que sí tiene razón de negocios y que los actos intermedios eran necesarios, o de que la sustancia sobre la forma prevalece, etcétera, ¿no? Entonces, como les digo, no es de preocuparnos, es algo natural, es algo que iba a suceder en todos los países. Hay muchísimos países que ya tienen estas reglas antiabuso, muchísimos, y ustedes lo saben. Ya en algún momento varias autoridades fiscales internacionales han determinado que el sistema más efectivo para la recaudación o para optimizar la recaudación es el data, ¿okay? La información. Entonces, para la autoridad es más factible y más útil el tener una gran cantidad de información, y es por eso que arrojaron este nuevo capítulo de esquemas reportables, que ya estaremos hablando en otro video sobre este tema, y que también, pues, para gusto de todos nosotros, quitaron esa fracción 29, que prácticamente establecía que todo encuadraba en un esquema reportable y que prácticamente tenías que pedir permiso para todo, ¿no? Y eso era bastante delicado, ¿no? Entonces, lo que sí les digo es que para las personas que nos dedicamos al litigio también se van a abrir muchas posibilidades de defensa en cuanto a este artículo, porque van a devenir bastantes ilegalidades. Inclusive nosotros también consideramos que puede haber alguna inconstitucionalidad del artículo 5A, que lo estaremos hablando en otro video, y que la realidad es que esto es una evolución común y corriente de lo que está aconteciendo. ¿Por qué? Porque existen muchos despachos, existen muchos asesores y muchos contribuyentes que durante mucho tiempo han llevado a cabo prácticas que han sido muy agresivas, ¿no? Entonces era algo normal. Entonces, ¿la planeación fiscal se va a poder seguir llevando a cabo? Sí se va a poder seguir llevando a cabo. Simple y sencillamente tenemos que tener cuidado con respetar estos principios, pero no creamos que por el hecho de que nacen nuevos preceptos, forzosamente yo tengo la obligación de encuadrarme en el supuesto que más pague impuestos. Eso no es cierto. ¿Ok? Entonces, en otro video posterior estaremos hablando acerca de la inconstitucionalidad de este artículo, inclusive los medios de defensa y esquemas reportables. ¿Ok? Entonces, como bien lo saben y como ya les hemos comentado, hemos estado subiendo y seguiremos subiendo videos semanales de índole legal, fiscal, contable, financiera y de negocios. Espérenos en el siguiente video de la siguiente semana, que les estaremos hablando sobre este tema de inconstitucionalidad del artículo 5A, esquemas reportables. Y esto fue todo por este video. Si les gustó el video y si les interesó lo que hablamos, denle like, suscríbanse en caso de que no estén suscritos, y compartan el video. Si les parece bien, comenten aquí abajo cualquier duda o comentario o algo que no estén de acuerdo con nosotros, en dado caso también se vale. Y como bien lo saben, nosotros también ya estamos publicando esto en redes sociales. Estamos activos en redes sociales, en Facebook, LinkedIn y Twitter, ¿ok? Y eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado.